Buscadores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta noche les tengo a una maestra, a una invitada que me ayudó muchísimo a crecer durante el podcast. Ella fue mi maestra de oratoria durante todo este proceso y me ha ayudado a mejorar en el paso de los episodios. Ella es comunicóloga, columnista de la revista Merca 2.0, RP, ha trabajado con marcas como Coca-Cola, Intel, HP, Tag Heuer, entre otras. Con ustedes, Lisette Weber. Muchísimas gracias, Isaac, por tenerme. Estoy feliz de estar aquí y gracias por esta tan bonita introducción. No, pues realmente honor a quien honor merece. ¿Cómo estás, Lisette? ¿Cómo va todo? Bien, muy contenta, te digo, muy emocionada de poder estar aquí en el podcast, contigo, con todos los escuchas, con toda tu comunidad. No, pues muchísimas gracias y créeme, para los buscadores realmente esto les va a valer la pena porque vamos a contar un poco sobre la historia de Lisette, nos va a contar ahí algunas anécdotas, nos contará también algunas herramientas para poder ser un RP y como que este lado oscuro de las relaciones públicas que también llama mucho la atención. ¿Qué te parece si empezamos? Lista. Venga, pues Lisette, platícanos un poco antes, ¿cómo comenzaste siendo comunicóloga? ¿Cómo nació esta parte? Yo creo que nací siendo comunicóloga. Siempre lo he pensado. Desde que era yo muy chiquita comunicaba de distintas maneras. Yo soy una apasionada de la comunicación, de la música, de la responsabilidad social y de la creatividad. Y todos estos puntos los llevé a cabo desde que era muy pequeña, en mi juventud. En la universidad yo ya estaba en las planillas, haciendo campañas, componiendo jingles, porque esa es otra faceta que tengo, que también se hila con la comunicación, porque yo sé componer, toco la guitarra, y una parte de mi vida la dediqué a hacer jingles para empresas, y ha sido muy interesante. Y esta parte de comunicación me ha encantado siempre. No tuve duda nunca que yo quería estudiar comunicación. Y todas las gentes que se reían de las que querían estudiar comunicación porque nos decían, no, esa es una carrera MMC mientras me caso, ahorita muchos de ellos pues probablemente estén arrepentidos en el sentido de que el área de comunicación, cuando logras entrar a empresas grandes, le reportas directamente al CEO. Claro. Eso es lo que pasa con la comunicación, porque la comunicación es muy importante tanto internamente como externamente. Entonces, me considero una apasionada, comunicadora, nata, y que en el camino me he tropezado, he aprendido y he destacado. Mira, como algo que mencionas mucho es este proceso que has tenido de fracasar, de aprender, de tener momentos de gloria, es lo que lo hace una mente imparable, ¿sabes? Al final, siempre buscamos crecer, siempre buscamos poder tener este nuevo aprendizaje, poder tener este nuevo crecimiento y es algo que tú lo has logrado. Hay algo que mencionas que me llama mucho la atención. ¿Llegaste a hacer jingles también? Sí. Y eres compositora. Sí. Y parte de tu carrera, tú llegaste a crear canciones también, ¿no? Sí, y hace poco tiempo, en la pandemia, hice un gran proyecto para la Secretaría de Educación Pública en donde compuse 35 canciones para jóvenes de secundaria. Porque entendí, Isaac, que mi parte de música está completamente integrada a mi área de comunicación. Entonces, yo en la agencia de comunicación IRP, así como ofrezco escritos, así como ofrezco discursos, presentaciones para ejecutivos, organizaciones de eventos, ¿por qué no? También ofrezco canciones, porque es otra manera de comunicar, claro, de una manera muy divertida, muy pegajosa y que de pronto funciona muy bien. Y en la publicidad también funcionan los jingles y es algo con lo que la audiencia luego también se identifican. Me ha pasado con Colchón, Spring Air. Pasa mucho. Pasa mucho, que ya luego la manera en la que más te acuerdas de una marca ya no es tanto por el anuncio per se, sino por el mismo jingle, que es algo que llama mucho la atención. Platícanos un poco, Lisette. Después de darte cuenta que quieres ser comunicóloga, ¿arrancas con tu firma? No. Tengo una larga carrera antes de arrancar con mi firma. Yo empiezo la carrera de comunicación, Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac, y en el segundo semestre de la carrera
llegan unos ejecutivos, en ese momento se llamaba Grupo Cifra, lo que hoy es Walmart, y dicen, necesito voluntarios. ¿Quién quiere ir a hacer encuestas a mi tienda que queda hasta la colonia de San Antonio? Yo oí eso y dije, yo. No lo dudé. Y mis amigos oyeron eso y dijeron, no. Muchos compañeros dijeron, qué flojera, ir a hacer encuestas hasta la calle de San Antonio, mal pagadas. Pero yo era inquieta desde pequeña y me gustaba conocer todo tipo de gente. Entonces, cuando levanto la mano, me reclutan a mí y resulta que soy muy puntual, que llego a la calle de San Antonio en mi taxi. En ese momento no había Uber y en ese momento yo no tenía coche. Llego puntualmente y llego con mi paletita que me dieron porque me dieron una pequeña capacitación y me dieron una mochilita con sachets, con muestras de jabones, de perfumes, y entonces la gente corría hacia mí. Obviamente corrían hacia mí no por mí, querían el premio. Y ahí me di cuenta lo poderoso que es un producto promocional. Claro. Empiezo en el área de mercadotecnia y promoción, porque después de estas prácticas, el que estaba encargado del área de mercadotecnia de Grupo Cifra me invita a trabajar de medio tiempo y fue una maravilla para mí. Trabajé en Grupo Cifra y me eché casi toda mi carrera trabajando y me tocó la adquisición de Walmart a Cifra y yo estaba, obviamente no en las negociaciones, pero yo estaba ahí oyendo y yo estaba viendo lo que estaba pasando desde mi trinchera. Perdón que te pregunte, ¿qué edad tenías? Pues yo habré tenido 21 años cuando empecé a trabajar ya formalmente. Y qué chistoso, algo que mencionas de tus compañeros era, chance ellos querían organizar el evento, organizar o estar más en el tema de medios y tú decidiste estar más en la parte de encuestas, que es como que la parte un poco de flojera, o no de flojera, pero la parte menos divertida de ser un RP. Y luego, después de esto, y empezaste a trabajar dentro del Grupo Cifra, empezaste a ver todo el tema de Walmart, más bien la compra de Walmart a Grupo Cifra. ¿Qué sucede? Después de eso, a mi jefe, que era el director de publicidad y mercadotecnia de Walmart, ya era Walmart, le ofrecieron un muy buen puesto en una distribuidora de productos farmacéuticos que se llama Grupo Marsam. Yo seguía estudiando en la universidad ya mis últimos 2 semestres y me invita y me pide, por favor, Lisette, vente conmigo a Grupo Marsam, te voy a dar el puesto de jefe de publicidad con un sueldo que para ese entonces para mí era la gloria. Okay. Para mí era muy, muy interesante poder tener ese sueldo. En mi casa no se vivían los mejores momentos económicamente, entonces aunque mis papás sí pagaban mi universidad y mis cosas básicas, los viajes ya me los pagaba yo, mi computadora me la pagaba yo, mi primera buena guitarra me la pagué yo. Y me voy a esta empresa de Grupo Marsam y trabajo en el área de publicidad, todavía no de RP, en el cambio de imagen de la empresa, y yo era la que tenía que contratar a los diseñadores para ver quién ganaba, el nuevo logotipo, cómo se implementaba desde las camionetas, en la papelería, y además hablo con el director general de la empresa, que era el hijo del fundador, y le digo, Jaime Guerra, ¿no quieres un jingle para tus empleados? Y me dice, no es mala idea. Y ahí va Lisette y se pone a componer un jingle motivacional para los empleados, y además pude hacer mi tesis de la universidad de este cambio de imagen. Yo pedí permiso en la empresa y la empresa me dijo, claro que sí, con honor te permitimos que hagas tu tesis universitaria de nuestra empresa. Y fue un caso de éxito lo que pudimos lograr ambos, ¿no? ¿Y de qué era el jingle? El jingle era para motivar a todos los empleados. Okay. Para decir que en Marsam se vive muy feliz, que hay un buen ambiente, que todos trabajan bien. Era un jingle realmente muy inspirador. Wow. Y jaló, me imagino. Jaló muy bien porque lo ponían en sus videos corporativos. No era un jingle de comercial. Antes pude hacer jingles de comercial, por ejemplo, para el Sol de México. En ese entonces existía una empresa que no sé si te vas tú a acordar o la oíste de tus abuelitos, no, de tus papás, Videocentro.
No, ni Una idea. empresa que antes de que llegara Blockbuster era en México la única empresa que tenía videocassettes. Yo les hice su jingle para 3M, hice un jingle para unos tipo Pritz que se llamaban Googles, y pues estos también que te digo de la Secretaría de Educación Pública que hice apenas hace 2 años y medio. Ok, oye, qué interesante. Y quiero saber, terminas de trabajar en esta empresa, me imagino te casas y decides tú lanzar tu propia firma. Todavía no, mi camino todavía es más largo y interesante y tormentoso y exitoso y de todo un poco. Yo estoy en este lugar muy contenta, pero era mi oficina un espacio en donde no se veía la luz, era un sótano. Había un comedor interno que no era muy higiénico, la verdad. Yo no soy muy picky, por así decirlo, pero de 2 días que comía, de los 2 días me salía un pelo en la comida. Y me tenía que aguantar porque eso era lo que era y no había más. Tenía que comer ahí y ya en la tarde, noche me iba yo a la universidad. Pero una de mis sobrinas iba a nacer y le dije a mi jefe, está por nacer mi sobrina, ¿me dejas ir por favor al hospital? Cuando yo no había faltado nunca al trabajo. Y me dijo, si te vas, no regresas. Le dije, no, Vicente, de verdad, es que está naciendo mi sobrina, es mi primera sobrina, por favor déjame ir al hospital. Me dice, en verdad, Lisette, muy firme me dijo, si te vas, no regresas. Y tomé una decisión en ese momento de sacrificar el sueldo seguro que yo tenía y el trabajo seguro, pero mi hermana estaba primero. Y dije, pues la verdad me voy a ir porque no puedo dejar a mi hermana sola. Wow. Y me fui. Y no regresé más que a cobrar mi finiquito. Wow. Y entonces me quedo sin trabajo, pero yo ya había oído de una agencia de relaciones públicas y conocía yo a la dueña y yo había escuchado hablar muy bien de ella. Y un día me la encontré y le dije, oye, he oído hablar muy bien de ti y de tu empresa. Y me dijo, qué curioso, yo he oído hablar muy bien de ti y de cómo trabajas. Y le dije, me encantaría trabajar en tu agencia. ¿Me das chance de hacer una entrevista? Me dijo, claro que sí. Y me entrevistaron y yo llego toda formal con todo mi álbum, mi portafolio de todos mis trabajos y de todos mis jingles previos. Y ellas eran unas mujeres emprendedoras que en ese momento no se usaba mucho, pero me entrevistaron en su casa con su bebé en los brazos y ese día me contrataron. Wow. ¿Y después de eso qué pasa? Me estoy 6 años en ese trabajo y en el Inter sí me casé, luego me divorcié de Eso mi yo no novio sabía. de mi novio de toda la vida, de 10 años. Fue un aprendizaje personal muy grande, fue un momento muy difícil para mí, pero bueno, hay que seguir adelante. Fue lo correcto, fue lo adecuado, no tuve hijos con él, entonces todo fue mucho más fácil. Y te lo digo porque te tengo mucha confianza y porque le tengo mucha confianza a tu audiencia, porque la vida no es perfecta para nadie, es la verdad. Y después de 1 año y medio tuve la fortuna de conocer al que es hoy mi marido, con quien ya tengo 24 años de casada, ya te iba a decir 40, no, 24 años de casada. Y eso pasó mientras estaba yo en la agencia, pero pasaron cosas maravillosas porque tuve cuentas, como decías. Yo manejaba la comunicación, era yo directora de cuentas y directora creativa de 3M, de empresas como HP, Sanofi Farmacéutica, y me encantaba trabajar ahí, pero ahora sí, por cuestiones personales, a mi esposo, que es doctor, se le presenta una oportunidad de ir a hacer una subespecialidad fuera de México y decido irme con él. Entonces, después de 6 años de estar en esta agencia que fue mi casa, que fue mi familia, la verdad, porque aprendí de mis jefas, aprendí de mis compañeras lo bueno y lo malo también, pero me apoyaron también en lo bueno y en lo malo. Tomé la decisión de salir a vivir fuera de México por 2 años. Ok. ¿Y qué pasa después de eso? Primero, llegué con este empuje de la agencia y yo quería hacer proyectos de relaciones públicas. Entonces, mi esposo estaba haciendo esta subespecialidad de cirugía de catarata en una clínica en San Diego y de pronto tenía que ir mucho a Tijuana. Okay. Y alguna vez
tuvimos una cena y ahí va Lisette, la inquieta, y le dice al jefe de mi esposo, al doctor, al dueño de toda esta empresa que se llama Codet Vision, que es una clínica gigantesca, le digo, ¿no te interesaría tener una campaña de relaciones públicas, Arturo? Y Arturo me ve como diciendo, ¿y qué es eso? Y le explico, te traigo periodistas, te hacemos entrevistas, que vean lo maravillosa que es tu clínica. De verdad lo es. Me dice, va, te contrato. Entonces, yo desde San Diego trabajé y llevé a periodistas desde México y les hice todo un viaje de prensa, un tour de medios, en donde hubo una rueda de prensa, hubo un comunicado de prensa que, bueno, en ese entonces yo redacté, entrevistas 1 a 1 con el jefe de mi esposo, un viajecito a Rosarito para probar los ricos tacos de langosta que se comen ahí. Y fue un éxito. Y luego me embarazo y tuve un aborto. Okay. A las 12 semanas de embarazo tuve lo que se llama como un miscarriage. Tuve un aborto no deseado. El bebé no se desarrolló bien. Y mi doctor sí me dijo, te la tienes que tomar con más calma, Lisette. Entonces dije, pues voy a dejar de trabajar un tiempo y voy a intentar volverme a embarazar. ¿Y cómo fue eso para ti, el aborto? Fue muy duro, fue terrible, fue una pérdida muy grande, era un fetito, ¿no? No, era un fetito, me tuvieron que operar para sacar al fetito de mi cuerpo, ¿no? Pero es una pérdida muy grande. Fue muy duro para mí, fue muy duro para mi esposo, pero afortunadamente mi doctor, que es de Singapur, Dr. Lim, me decía, Lisette, be patient, sé paciente. La buena noticia de que te pasó esto es que 100% eres una mujer que sí te puedes embarazar. Entonces solo es cuestión de paciencia. Espérate unos 3 meses y vas a poder tener otro embarazo. ¿Y te dio miedo volver a intentar? Claro. Me dio mucho miedo, pero quería con todo el corazón tener hijos. Entonces, vuelvo a intentar, después del tiempo que me dio y que me sugirió el doctor, me embarazo y me cuidé muchísimo durante el embarazo. Y entonces mi ritmo de vida se tranquilizó un poquito. Me metí a la universidad a estudiar y me dediqué a componerle música a mis bebés mientras estaba embarazada en mi departamento en mis tiempos libres. ¿Y todavía seguías con tu esposo de viaje, digamos, o sea, en esta nueva área, o ya estabas en la Ciudad de México? Todavía estábamos por allá. Mi primera hija nació allá, en San Diego, California, y bueno, fue un embarazo precioso, con mucha náusea, porque me dieron demasiada progesterona para que no me volviera a suceder lo que me sucedió la primera vez, pero un gran embarazo, un parto sensacional, y pues hoy mi hija ya tiene 21 años. Te voy a preguntar algo, generalmente, y me voy a desviar un poco el tema, pero ¿qué sentiste después de haber tenido un aborto, el poderte embarazar y ahora sí ya poder cargar a tu hija en tus manos? Una alegría que no se puede medir, un agradecimiento gigantesco, y recobré la confianza en mi cuerpo. Okay. Eso es muy importante para todas las mujeres que nos estén escuchando. Y me olvidé del miedo, tanto me olvidé del miedo que tengo 3 hijas. Ok, y ya después tienes a tu hija, y te lo estoy preguntando antes de aclarar, pero tuviste a tu hija, regresas a Ciudad de México y ahora sí ya decides arrancar con tu agencia. Regreso a la Ciudad de México y primero lanzo un proyecto de música porque estuve componiendo tanto cuando estuve embarazada de mi primera hija. Era tan grande el repertorio que dije, mi esposo fue el que me dio la idea, me dijo, tienes que hacer algo con esas canciones porque se las cantábamos diario a la bebé y la bebé estaba feliz. Y dije, sí, lo quiero compartir con más mamás y voy a utilizar mis conocimientos de relaciones públicas para levantar este emprendimiento. Entonces hice una empresa que hoy sigue siendo mi misma razón social
Y desde ahí emprendió esta combinación de música y RP. ¿Por qué RP? Porque para hacer estos discos yo necesitaba capital y para tener capital yo necesitaba patrocinadores. Claro. Y para tener patrocinadores tenía yo que tener estos skills, estas habilidades de una buena RP y del por qué me tenían que patrocinar a mí con estos discos, que íbamos a hacer un tour por diferentes escuelas en la Ciudad de México y lo logré. Logré conseguir a Intel, Okay. que son los que hacen procesadores, y logré conseguir a HP como mis primeros patrocinadores para este proyecto. ¿Y ellos en qué te ayudaron? Con dinero, y yo les ayudé con imagen de marca, porque yo iba a ir a escuelas con este proyecto de eduentretenimiento, porque mezclas la educación con el entretenimiento, pero si una marca del tamaño de Intel, que apenas estaba promoviéndose porque apenas estaban metiendo los chips en todas las computadoras que hoy ya tenemos tan a la mano, si hubiera llegado a la escuela a decir quiero poner una manta con mi marca, la escuela le hubiera dicho de ninguna manera. Y lo mismo HP, hubieran dicho de ninguna manera, en las escuelas no se acepta publicidad, pero como yo llevaba contenido de valor a través de las canciones, porque son canciones todas ellas muy educacionales, inspiradoras, que promueven valores, que promueven juego y diversión, entonces a mí me decían que sí. Y les decía, lo único es que vengo acompañada de mis patrocinadores. ¿Tienes algún problema con que ponga una lona atrás del show que vamos a hacer? Que no lo hacía yo. Yo contrataba a personas y me decían adelante, porque estaban enamorados de la música y estaban enamorados del proyecto. Y así es como se levanta este proyecto, con puras estrategias de relaciones públicas, y es tras los años que digo, oye, eso soy yo, independientemente si es con música o si es con un escrito o si es con un libro, lo que soy es comunicación y relaciones públicas, y fundo la firma Lisette Weber, que hoy tengo. Y te quiero preguntar, ¿cómo fue ese manejo de ser mamá y al mismo tiempo empresaria? Porque luego es muy difícil, y lo voy a decir así, procrear, y el poder estar con tus hijos, y siendo empresaria, el querer también, o sea, el tener una responsabilidad con tu trabajo. ¿Cómo lo manejaste? Es un reto grande, es un reto interesante, sigue siendo un reto. Por más igualdad que pidamos las mujeres, hay una brecha todavía muy grande, pero sí necesitas, uno, el apoyo de tu marido, que él esté de acuerdo y te reconozca como mujer empresaria, como mujer ejecutiva. Y dos, lo que yo hacía cuando tenía a una bebé era, le hablé a mi abogado porque yo quería ir con un abogado de propiedad intelectual y le dije, tal persona, licenciado, puedo ir a hacer un contrato con usted, lo único es que tengo una hija, ¿le importa que me la lleve a la junta? Porque yo le doy pecho y no se la puedo dejar a nadie. Y la respuesta del licenciado fue, con todo gusto. Entonces ahí me tienes en la primera junta con un abogado de propiedad intelectual y yo haciéndole así a mi carriola para que no se despertara mi bebita. Luego en estos shows que te digo que hacíamos eventos en escuelas, pues ella vino conmigo como llaverito. Tenía yo a alguien que me acompañaba. También tienes que ser humilde y dejarte ayudar. Si quieres ser una mamá ejecutiva, no lo puedes hacer sola. Te tienes que hacer de un equipo que te ayude. Entonces la nana de mi hija venía conmigo a cada show y me ayudaba, y entre las dos cargábamos a la bebita, y lo mismo cuando ya tenía a 2 bebés. Y ya después de que cuando me embarazo de la tercera hice una pequeña pausa porque era demasiado, y luego ya que creció y que tuvo 1 año y medio mi tercera hija, retomé los negocios de regreso. Entonces tienes que entender que algunas mujeres mamás nos damos el permiso, porque estoy hablando desde el privilegio, ojo, claro. Estoy hablando desde el privilegio, desde el tener un esposo que no solo me apoya con la ideología de que, ok, tú puedes trabajar, tenía yo un sustento en el que no tenía yo que preocuparme, entonces me podía yo dar el lujo de decir voy a pausar un poquito y voy a regresar. Lo único es que cuando regresas es volver a rascarle desde cero. Y es volver a recibir muchos nos y muchas puertas se te cierran en la nariz otra vez. Es volver a aprender desde cero.
Yo te quería preguntar algo. ¿Qué tú sientes que tuviste el tiempo necesario con tus hijas siendo empresaria? Sí. ¿Sí sientes eso? Sí, no me arrepiento de nada en ningún momento porque siento que más que mucho tiempo en mi caso es la calidad que les he dado a mis hijas desde que eran pequeñas. En vez de cantidad, tú decidiste darles mayor tiempo de calidad para que sí tuvieran esa imagen que hoy tienen tú y tus hijas sobre ti, ¿correcto? 100%, y soy una mujer además que respeta a cualquier mujer y respeto cualquier ideología. Okay. Nunca voy a juzgar a una mamá que no trabaje, nunca voy a juzgar a una mamá que trabaje más que yo y que deje por completo a los hijos. Okay. Yo creo que eso es muy importante, quitarnos de juicios y no juzgarnos tampoco a nosotros mismos. Ok. Y luego, decides volver a retomar otra vez este tema de la agencia después de esta pausa que te das, empiezas a recibirnos. ¿Y quién fue el cliente o quién fue la empresa que te dijo, órale, vamos y te contrato y hagamos esto? Es una empresa que se llama Stratasys, que hacen impresión 3D. Es una empresa israelí y norteamericana y le tengo todo el aprecio y todo el agradecimiento porque fue el primer cliente transnacional de esta nueva etapa de la agencia Lizeth Weber, que ya tenemos muchos años con ella. ¿Cuánto tiempo llevas con la firma? Con la firma como tal, 12 años. 12 años, wow. Y hoy me podrías identificar cuáles son las características que tiene que tener un RP. Mira, un RP tiene que ser responsable, un RP tiene que ser honesto, un RP tiene que ser creativo, un RP tiene que saber qué es RP, porque hay muchas malas interpretaciones de lo que quiere decir relaciones públicas. Hay gente que tiene el estereotipo de que las relaciones públicas solamente es tener pues muchos contactos. Claro que sirven los contactos, pero no se queda ahí. Tienes que generar contenido de valor porque, a diferencia de la publicidad que no chocan, somos parte de la mezcla de la mercadotecnia. Las relaciones públicas trabajan con las áreas editoriales de los medios de comunicación. Entonces, tienes que tener mucha creatividad, mucho empuje, facilidad de palabra, claro, carisma. Que eso lo tienes. Gracias, gracias. Y te quería preguntar algo. Para ti, ¿cuál es la definición de RP para que la audiencia pueda entender? La definición de relaciones públicas para mí es lograr mayor visibilidad de marca y mayor posicionamiento de la marca para la cual trabajas a través de la generación de contenidos de valor y que estos se puedan difundir en diferentes medios, ya sea por medios escritos, por medios audiovisuales, por medios digitales, y que la credibilidad y la reputación de la marca para la que trabajes esté impecable. Claro. Y algo que tú mencionabas es que llegaste antes, esto lo mencionó en backstage, pero decía que empezaste a trabajar con empresas manufactureras, con fábricas, y que realmente no estaba como que este twist creativo. ¿Cómo lo manejabas? Me encanta. Una de mis cuentas favoritas se llama Sandvik Coromant. Es una cuenta sueca, están en Suecia, pero tienen una planta impresionante en el parque industrial que está entre Querétaro y San Luis Potosí, y ellos a lo que se dedican es a hacer literal piezas de metal para cortes industriales. Y uno diría, ¿y qué tiene de sexy eso? ¿De qué tiene de divertido trabajar para esa empresa? Sí, no es un reloj, no es un refresco, ¿qué es? O sea, exactamente, sí. Pero es una belleza de marca porque toda su imagen corporativa la tienen impecable, elegante, están al día, hacen muchas cosas de sustentabilidad, me permiten hacer muchas cosas de responsabilidad social. Hemos hecho, por ejemplo, hace 2 años hicimos una alianza con una asociación que se dedica a hacer prótesis de manos y de pies para gente que ha perdido pies y manos. Y esta empresa lo que hace es darles un fondeo es un poco complicado, espero que me entiendan, porque es ligar un ganar-ganar. Son las relaciones públicas. Esta campaña es, yo le digo a mis vendedores que vendan más carburo de tuxteno.
Mientras más vendan carburo de tuxteno, menos voy a contaminar, entonces voy a ser más sustentable. Mientras más vendan esos desperdicios, más dinero voy a tener para esta fundación. Entonces, no nada más soy una empresa sustentable con el medio ambiente, soy una empresa con responsabilidad social que ayuda a estas personas discapacitadas. Y lo que hicimos, y me permitieron hacer mis locuras, fue una carrera de plug-in race, que de hecho nace el plug-in race en Suecia, y dije, viene muy al caso por ser una empresa sueca en donde recoges basura. ¿Y qué es el plug-in race? El plug-in race es correr, y al mismo tiempo que corres o caminas, no tienes que echarte el maratón, te dan un saco y te dan un guante para que no te lastimes la mano, y vas recogiendo la basura. Órale. Entonces fue una belleza porque vinieron todos los directivos del corporativo de Suecia, vinieron todos los directivos de México, pero también vinieron todos los de la fundación que han recibido prótesis, y con su prótesis de mano iban caminando o corriendo, también participando y levantando basura hasta que llegábamos a la meta. Y una vez que llegas a la meta, tiras la basura y la vas dividiendo entre papel, cartón, plástico. Haces un reciclaje. Es una cosa maravillosa. Entonces, date cuenta de una empresa que suena tan técnica y que pudiera ser muy aburrido. Sí, para cualquiera. Para mí es mucho mejor en lo personal. Yo prefiero llevar este tipo de cuentas que a lo mejor Louis Vuitton, en lo personal, porque me reta más. Me reta más ser más creativa y levantar cosas que parecen no serlo. Te voy a preguntar algo y en una de esas puedo decir, mira, chance tengo la respuesta, chance no, pero veamos qué pasa. ¿Tienes la fórmula para poder obtener esta creatividad? De ver el lado gris a darle un color rosa, a darle un color naranja, a hacer un mix de colores. ¿Cuál es esta fórmula? Me parece que la fórmula uno es que todos ganen. Todos tienen que ganar, todos tienen que estar contentos, todos tienen que tener un beneficio concreto. Y dos, tienes que hacer eventos o actividades y generar contenidos que tengan que ver con la marca. Ok. Y para la audiencia, me imagino. Y obviamente para la audiencia de la marca, obviamente, sí. Tienes toda la razón. Y cuando tienes alguna crisis, ¿cómo lo manejas? Bueno, crisis de comunicación es todo un tema para un podcast completito, pero en resumen, a las crisis hay que darles la cara, no hay que ser avestruces. Cuando hay una crisis, no se esconde la cabeza abajo de la tierra. Cuando hay una crisis, se enfrenta, y mientras más rápido salgas a hablar al público, mejor. Pero en ese ínter no puede ser algo impulsivo. Tienes que tener a tu equipo de comunicación preparando muy bien qué es eso que vas a salir a decir al público y a los medios de comunicación. Claro. ¿Y cuánto tiempo más o menos toma desde que sale la noticia a ya decir, ya voy a dar la cara? Hoy, con el tema de las redes sociales, te exige que seas realmente rápido, que seas tan rápido como salir a dar la cara el mismo día. Si llegas un día después ya es tarde, porque todo se viraliza tan rápido, Isaac, que una crisis se puede hacer muy grande si no la paras a tiempo. Claro. ¿Y nos puedes platicar alguna experiencia negativa que te haya pasado, algún problema que haya tenido algún director o la empresa, o algo que te haya llevado a tomar acción rápido y verlo desde una manera creativa? Bueno, algo malo que haya pasado, te puedo platicar de la peor experiencia que tuve, que no es exactamente una crisis de comunicación, pero es una mala experiencia como RP. Trabajaba yo para una firma de consultoría que se llama Ernst & Young, hoy se llama EY. Hicimos un evento con prensa en la Ciudad de México y nos fue de maravilla. Y me dijeron, bueno, ahora la quiero replicar en Monterrey. Y yo dije, claro que sí. Y fuimos a Monterrey y yo ya había invitado a toda la prensa, me fui yo sola por parte de la agencia, ya la prensa me había confirmado,
Yo una noche antes me reuní con el vicepresidente que llegó de Estados Unidos a preparar todo. Regresando al cuarto, a la habitación, todavía hice unas llamadas. Había una televisora que me dijo, oye, yo quiero entrevistar al vicepresidente. Todavía le hablé a los de la televisora a confirmar y me dijeron, sí, ahí estaremos. Y te voy a decir, teníamos 20 lugares para 20 desayunos y llegaron 2 personas. ¿Cómo crees? Y yo entré en crisis. Y entonces fui al baño. Y entonces no quería salir del baño. Porque no quería verle la cara a mis clientes. Porque la responsable era yo. Y tuve que salir y dar una explicación. Y la explicación en ese momento, lo que yo sabía es que aquí estaban todos los confirmados. Aquí tengo todos los mails de los confirmados, señores directores. No es que no hice mi chamba. No sé por qué no llegaron. Y luego me voy enterando, después, ya hablándolo con otros colegas, que en Monterrey, con todo respeto, si nos están oyendo en Monterrey, son muy regios y son muy nacionalistas de su estado. Y apoyan muchísimo todo lo que sea de Monterrey, pero que lo que venga de la Ciudad de México no lo apoyan. Y fue una experiencia muy dura. Porque en verdad salir y decirle al cliente, eché a perder 18 desayunos, tu viaje no sirvió para nada, el mío que tú me pagaste pues tampoco. Pero bueno, el director, como una dama, se portó como un caballero, más bien, dio su presentación a esos 2 periodistas, dio entrevistas 1 a 1 y no hubo mayor represalia. ¿Y cómo lo solucionaste después? ¿Solamente lo dejaste con esos 2 medios o fuiste y buscaste más para próximas ocasiones? ¿O qué fue lo que hiciste? Esa es muy buena pregunta, porque cuando te pasa ese problema tienes que compensarlo. Claro. Y entonces tienes que hacer más trabajo de post-evento. Y lo que hicimos es hacer un comunicado de prensa, distribuirlo a nivel nacional, poder hacer unas entrevistas vía remota en diferentes estados, y eso es lo que funcionó y lo que dijo el cliente. Mira, y te quedó. La paso ya. Sí, que te pasó, la paso. Ya, no pasa nada. Sí, no te castigo, no te mando a la hoguera, no te voy a quemar. Negra. Exactamente. Mira, qué bueno, como dices, al final la creatividad siempre ayuda resolviendo este tipo de crisis. Y justo algo que mencionabas en backstage, que es una historia que quiero que cuentes, es la del papiloma humano con 3M. ¿Crees que nos puedes platicar un poco qué fue lo que pasó? Sí, yo manejaba hace algunos años la cuenta de 3M y 3M es una industria gigantesca, tiene desde el Scotch Brite hasta farmacéutica, y en ese caso me tocó manejar el área farmacéutica. Y eran una época, porque te estoy hablando de hace aproximadamente unos 15 años, en donde toda la parte del sexo era todavía tabú. ¿Cómo que los jóvenes tienen sexo? ¿Cómo que hay sexo fuera del matrimonio? ¿Cómo que hay sexo con alguien más si estás casado? Y 3M quería promover una crema para evitar y para curar el papiloma humano, y era todo un tabú. Pero bueno, tuvimos que aprender, éramos yo y una compañera que me apoyaba, y tuvimos que salir, y se nos ocurrió que la mejor manera de darle credibilidad a este producto de la crema era hablando con ginecólogos, y que los ginecólogos hablen como voceros de la marca. En vez de que los directivos de 3M hablen de su crema maravillosa del papiloma humano, en donde pocos les iban a creer que ellos lo entendían, más bien reclutamos a ginecólogos que sí sabían del tema de lo que es papiloma humano, y ellos eran los voceros por parte de 3M, y a ellos les coordinamos entrevistas y a ellos los integrábamos en los comunicados de prensa. ¿Y la audiencia cómo lo tomó al principio? Pues la verdad, fue un éxito la campaña. Se vio en ventas. Había poca participación de la audiencia en ese momento porque no habían redes sociales. Te estoy platicando de una época sin redes sociales. Era difícil hacer el social listening, escuchar a la audiencia como se hace hoy, pero los resultados se medían básicamente en ventas. Oye, qué interesante. Sí, fue muy interesante. Y más porque era un tabú, o sea, algo que dices es que en el tema generacional el sexo
es un No, tabú. era un tabú. Cuando me tocó eso dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este producto? Y era de mis cuentas favoritas y era de la cuenta favorita de la agencia 3M, porque hicimos otras campañas muy creativas para ellos. Alguna vez que te comenté en backstage, teníamos que lanzar una bandita que lo que hacía era te la pones en la nariz, te abres las fosas nasales, puedes respirar mejor y roncar menos, y se llama Breathe Right. Y entonces yo decía, vamos a hacer algo que tenga que ver con el aire, porque pues es respirar mejor. Entonces investigué y nos fuimos a Tulancingo, Hidalgo, que era el único lugar en ese momento que se volaba en globo aerostático. En México era un señor que le llamaban el capitán y era el único en México que podía volar globos aerostáticos. Ahorita la oferta y la demanda es gigantesca, pero llevé a mi clienta para querer convencerla y nos quedamos en una hacienda del siglo XV, pero literal del siglo XV, porque no le habían hecho ninguna remodelación a nada, no funcionaba nada, y mi clienta y yo pues dormimos en la hacienda, nos levantamos a las 5 de la mañana a desayunar frijoles, chilaquiles que nos daban ahí en la hacienda con otro grupo de personas y vámonos a volar en globo. El viaje en globo fue una gran experiencia, yo nunca lo había hecho, mi clienta estaba muy contenta, pero me dijo, ¿sabes qué, Lisette? ¿Cómo ves el lugar? ¿Les va a gustar a los periodistas? Y las dos dijimos, no, la experiencia es increíble, pero no van a querer dormir en donde tú y yo sí dormimos. Pero espérate, ¿por qué hay tanto peso en los periodistas? Al periodista lo tienes que apapachar. El periodista tiene el poder de la pluma. Hoy el periodista tiene el poder de la tecla, de los teclados, y tiene el poder del habla. Entonces el periodista es una figura que tiene mucho poder, Isaac. Siempre ha tenido, tiene y seguirá teniendo mucho poder. Y hoy en día, pues influencers como tú también lo tienen. Porque el mundo del periodismo se ha ampliado a los influencers, porque tienen seguidores y lo que digan se les va a creer. Claro. Qué halago que me digas influencers. ¿Sí? O sea, creo que todavía no llego a ese estado de influencia donde pueda mover personas. Aún creo que todavía no. Bueno, yo ya soy tu fan. Estoy todavía en proceso, pero agradezco mucho esto. Y algo que mencionas es este peso que tienen las personas, porque ahorita estamos viviendo una etapa donde hay fake news. Hoy existe el tema de fake news y ya cualquiera puede hacer una fake news y a través de, como lo llegaste a mencionar durante el podcast, a través de redes sociales, hoy ya es mucho más fácil divulgar una noticia. Mi pregunta es, ¿qué un RP, hablando específicamente de un RP en el lado ético, hasta cuándo está bien cruzar la línea y hasta cuándo no está bien cruzar la línea? Bueno, la ética es muy amplia. Hablando de ética laboral, la ética es no hablar mal de los demás. Ok. Esa es una mala práctica. Si tú crees que hablando mal de los demás tú vas a estar mejor, me parece que no es una estrategia que va a funcionar. Más bien tienes que hablar más de lo bueno que sí eres o de lo bueno que es la marca que estás manejando. Tienes que resaltar lo bueno en vez de estar criticando lo malo de otros, porque es gastar tu tiempo. En cuestión de ética personal, laboral, con la relación de RP cliente, yo pienso que una buena práctica es que sí te puedes convertir en amiga de tus clientes o en amigo de tus clientes, te puedes convertir en amiga y amigo de periodistas. Yo a la fecha conservo amistades de periodistas que conozco desde hace 20 años. Te estoy hablando de la prehistoria porque o estoy muy grande o empecé de verdad muy jovencita a trabajar, o las dos cosas. Lo que no debes hacer, y sí de pronto se da, es mezclar y engancharte en una relación que va más personal que profesional. Y eso, por lo general, y en mi experiencia no personal, sino de haberlo visto, no acaba bien. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Sí, en la agencia donde yo trabajaba, era una agencia grande y teníamos escritorios de 4 personas modulares y nada más 2 que nos veíamos la cara, escuchábamos a
a una compañera que oíamos que se estaba enamorando del cliente. Porque, ¿cómo crees? Sí, porque en vez de hablar de trabajo, hablaba de cosas personales y después le empezó a hablar de poemas y de poemas acabaron. Y además decíamos, ¿cómo se atreve si ella sabe que realmente la estamos escuchando? No sí, llega al sí. techo. Eso eran escritorios modulares en donde la mampara te daba hasta acá y lo único que te cabía era una foto de tu perro o de tus hijos o de tu novio, ¿no? O de tu esposo. Y sí, se acabaron involucrando. ¿Y qué pasó? Los dos perdieron el trabajo. Claro. Porque no acabó bien, porque la empresa en donde trabajaba el cliente se enteró y una de las políticas institucionales que tenían en ese entonces era no relacionarte emocionalmente y físicamente con tus proveedores. Entonces le dijeron adiós y aquí tardó tiempo, ¿eh? Mi compañera y yo, que éramos las chismositas que oíamos, decíamos, ¿cómo es que sigue aquí? Claro. Si todas sabemos, todo el mundo lo sabe. Acabó le acabaron diciendo adiós. Entonces, el amor pues mueve muchas pasiones y te hace de pronto no pensar con la cabeza claramente. Entonces, cuando revuelves las dos cosas, es complicado. Claro. Entonces no se recomienda. Nadie se meta con nadie, con sus clientes, nadie se meta con nadie en el trabajo, es mucho más fácil. Pues es que o una cosa o la otra va a tronar normalmente. Claro. Habrán sus excepciones. Habrán excepciones en donde un RP sí se enamora del cliente y acaban siendo una gran pareja y una gran familia. Seguramente las hay. En la experiencia que yo he visto, 2 que 3 o 3 que 4, es que acaban perdiendo el trabajo y perdiendo la relación, porque una vez que pierden el trabajo, acaban perdiendo también la relación. Lisette, nos acabas de dar las éticas en la parte laboral, personal. ¿Qué te parece si nos das algunos consejos y herramientas para poder ser un buen RP, sin necesariamente ser RP? ¿Qué recomendarías? Pues yo creo que todos somos RPs, porque finalmente todos tenemos interacción con personas y todos tenemos contacto con distintos tipos de personas. La recomendación es darte a respetar. Y para darte a respetar tienes que respetar a los demás. Claro. Ser empático, entender la situación de los demás, ser humilde, saber decir que no cuando no sabes una respuesta, cuando no tienes la solución. Más vale decir no lo sé a inventarte algo de la manga que de verdad no va a funcionar y que va a afectar a alguien. Y una vez más enfatizo, para ser un buen RP, un buen public relacionista, tienes que ver la manera en que todos ganen. Y eso lo puedes también aplicar a tu vida personal, en que lo que tú hagas sea de beneficio para otros también y no nada más para ti. Wow. Buscadores, acaban de escuchar un consejo de oro de Lisette Weber. En serio, Lisette, esta plática fue increíble. De verdad, una mente imparable por todo el proceso que llevas desde siendo chiquita, teniendo esta obsesión, teniendo estas ganas de aprender, teniendo estas ganas de romper retos, de llegar a retos y romperlos y de seguir creciendo. Y realmente eso lo vale y es lo que hace una mente imparable. ¿Crees que nos puedas compartir tus redes sociales para que la gente te pueda buscar? Claro, pues estoy en LinkedIn como Lisette Weber, en Instagram como Weber Lisette, porque alguien me había quitado el Lisette Weber, y en Facebook Lisette Weber. Súper. Y nos encuentran en la página www.lisetteweber.com y ahí van a encontrar todos los servicios de la agencia de comunicación y de RP y los cursos que damos, y estamos a las órdenes tuyas y a las órdenes de quien esté interesado. Perfecto. Y pues los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales. Es Instagram y TikTok como isaac.jajati, jajati con J, y YouTube, Mentes Imparables, con Isaac Jajati. Y pues buscadores, seguimos estando en proceso. Nos vemos la próxima.